Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en otra edición de El Timón. Estamos en vivo y hasta las 11 de la noche. Aquí está la señora Cecilia Buflé. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, por suerte. ¿Cómo 10 anda? en punto. Prolijísimos con Bueno, el día de hoy. terminó el fin de semana largo con todo. Hemos tenido hoy una marcha claramente contra el gobierno, una marcha no muy trascendente desde el punto de vista de lo que han sido las protestas sindicales históricas en la Argentina y sobre todo contra gobiernos no peronistas, en un escenario, bueno, por supuesto, muy confuso, donde hay evidentemente una crisis de conducción del mundo sindical que me parece que lo deja bastante cómodo al presidente Macri, que tuvo una reacción hoy contra los sindicatos, en un Macri aparentemente mucho más severo en materia política después del resultado de las elecciones. Parecería que el gradualismo político se va terminando. De eso vamos a hablar mucho con el Beto Valdés esta noche, ¿no? Sí, seguramente, porque bueno, la economía también le viene dando buenos resultados, sí. Hay buenos datos de la macro, se envalentona también un poco el gobierno, se apoya el gobierno en esos datos, el consumo parece que repunta un poquito, el fin de semana largo estuvo bien en términos de ventas y de movimiento de gente, muchísimo movimiento en las rutas todo el fin de semana largo, sí. También aparecen mejoras en los datos de uso de la capacidad instalada de la industria, mejoras en los datos de empleo, de la cantidad de la generación de empleo, un número de generación de empleo que igual le queda corto a lo que crece la población, claro. Digamos, todavía no quiere decir que vaya a mejorar el número de desocupación, pero sí que aparece una economía que hace 5 años no generaba empleo privado, que empieza a generar algunos puestos de trabajo en el sector privado y no solamente en el público, ¿no? Digamos el dato que les anticipábamos, en las últimas horas el presidente Macri removió a un funcionario clave para la vida de los sindicatos, que es quien maneja en alguna medida todos los fondos especiales de las obras sociales. Se trata de Luis Servino, un hombre que tenía muy buen diálogo con el mundo sindical. Allí todavía no estaría muy confirmado quién lo reemplaza. Algunos hablan de quien estaba a cargo de la gerencia general, veremos, pero muchos interpretan que esto ha sido una reacción del presidente en el marco también de alguna información que hay respecto de alguna exigencia de más transparencia que pondría el gobierno sobre los fondos de las obras sociales. Así que bueno, un escenario político muy interesante. Con más presión y más tensión con los gremios, ¿no? Claro, y obviamente también un gobierno que tiene la mirada puesta en octubre, un plan importante para que la economía en alguna medida se siga fortaleciendo. Hablábamos la semana pasada casi de un tsunami de pesos que va a poner en la calle el gobierno, especialmente con los créditos populares, los créditos que se dan a quienes reciben la asignación universal, a jubilados, créditos sí. Entre 5.000 y 30.000 pesos. Exactamente. Que se dan a un ritmo, Willy, de 12.500 créditos por día. 12.500 créditos por día llega a procesar la ANSES porque los jubilados, los beneficiarios de Aguache, cobran todos los meses, así que no hay riesgo crediticio y demás. Van, firman en la oficina de la ANSES la recepción del crédito y a esa velocidad se entregan. También hay una segunda etapa anunciada del Procrear, así que también está en ese momento, en ese proceso, digamos, el Procrear también va a estimular ese formato de pesos en la calle, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, como siempre, a uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, que es el Beto Valdés, pero es tanta y tan explosiva la información que tiene Beto Valdés después de las elecciones del domingo pasado, que más vale recordemos que estamos en el horario de protección al menor, por favor. Bueno, muy bien, ahora sí, Beto querido, información con los no niños apta protegidos. Para niños, con el Beto Con los niños Valdés. protegidos habla el Beto Valdés. Bueno, Macri evidentemente ganó las elecciones, aceleró la remoción del juez Freiler, lo acaba de ajusticiar políticamente a un hombre que era un hombre de confianza
de los sectores sindicales y también en general del sector de la salud, que era Luis Servino. Y ahí estamos, hay un Macri donde se terminó el gradualismo político. Claramente, no cabe ninguna duda. Se habla en mesas políticas, en el ambiente incluso de la oposición, ni hablar en el Círculo Rojo, que aceleró prácticamente un doctorado en Realpolitik y en peronismo, algo que siempre se le criticaba ya cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en el primer año y medio, bueno, pisó el pie en el acelerador. Evidentemente el nivel de legitimidad que le ha dado las elecciones y la perspectiva de que le vaya realmente mucho mejor en octubre, vemos un Macri muy audaz, muy decidido. Lo de Fleiler, de alguna manera, es un anticipo de lo que se va a venir, Willy, porque dicen que va a haber más jueces que sigan el mismo camino de este camarista en el Consejo de la Magistratura. Otros ya hablan, claro, porque acá hay un mix interesante, el 50%. Recordemos que hoy se conoció el número definitivo de los cómputos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sí, la doctora Carrió sacó el 50% de los votos. Es psicológico. ¿Es récord finalmente entonces? No es récord, lo tiene Chacho Álvarez en 1997 en elecciones legislativas, casi 60. Pero Lilita va por el 54, ¿les suena, no? Ese número. Y el otro dato es que empieza a marcar la agenda. Pero ese 50% de Elisa Carrió, claro, debe hacer temblar a muchos hombres de la familia judicial. ¿Cómo? Empezando por alguien de Rafaela, que no es precisamente Omar Perotti, sino que es Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte. La información que circula en estas últimas horas es que vuelve esa movida que algunos habían dicho que se había gestado en aquel fallo del 2x1 que quedó a mitad de camino. Recordemos que la doctora Carrió tiene una muy buena relación con el doctor Rosati y aparentemente hay un nuevo intento porque le temen a Lorenzetti en la Casa Rosada por el famoso fallo en relación a la demanda de la provincia de Buenos Aires de la gobernadora María Eugenia Vidal de la actualización del Fondo del Conurbano, decisión realmente clave, estratégica para llegar a un acuerdo con los gobernadores, siempre hablando después de las elecciones, ¿no? Sin ninguna duda. Ahora, mirando de aquí a octubre, ¿cómo se reorganiza el gobierno? ¿Qué es lo que se empieza a conocer? ¿Tenemos en alguna medida alguna agenda de lo que recién comentábamos en materia económica? Hoy, Cecilia, hubo un dato económico. Cuando las cosas, digamos, cuando la racha viene a favor en todos los frentes. Hasta en el frente fiscal apareció un dato relativamente positivo, que es que el gasto público en julio aumentó mucho menos que lo que aumentaron los ingresos. Sí. Es decir, se entró más plata que la que se gastó. Y el aumento del gasto público de julio fue prácticamente el nivel de la inflación. Es decir, se mantuvo estable en términos reales el gasto público, cosa que creo que en la Argentina no pasa hace muchísimo tiempo. Sí, sacaban pecho hoy en el Ministerio de Hacienda con ese dato. Tenemos una placa para verlo, porque tiene sus características particulares también este dato, ¿no? Estas placas las hizo Ecolatini. Decía, mira, el gasto aumentó 21%, sí. Eso es lo que da finalmente el resultado primario, contra un aumento de los ingresos del 28%, ¿no? Tiene por primera vez una diferencia tan grande en la que el gasto está creciendo por debajo de los ingresos y además está creciendo en línea o hasta un poquito por debajo de la inflación. Claro. Es cierto, esta es la discusión de toda la vida, que el gasto primario, que es el que miran los economistas, bueno, no incorpora los intereses de la deuda. Claro, mirá ahí en rojito. Claro, en países que viven de prestado, como es el caso nuestro, no es un tema menor el peso de los intereses de la deuda. Ahí vemos que, claro, los intereses aumentan en el mismo periodo 78%, ¿no? Claro, ahí está la discusión sobre esos intereses antes estaban, lo que pasa es que no se estaban pagando, pero ¿no? de Por todas eso maneras, vemos el aumento. Pero de todas maneras, en la primera parte del año, ese gasto iba al 40%. Exactamente, está creciendo como 12 puntos porcentuales menos que el año pasado. Tenemos otra placa donde se ve cuáles son los sectores que aumentan el gasto fuerte
fuerte y son, digamos, es el gasto del lado bueno, digamos, gasto de capital, obra pública, ruta, digamos, gasto que queda, sí. No tanto gasto, no solamente gasto corriente, el gasto social sigue creciendo muy fuerte, arriba del 40%, y los subsidios son los que le permiten compensar fuerte al gobierno con una caída, una reducción de 10%, de 10 puntos en lo que es el gasto en subsidios, ¿no? Sobre todo energía, ¿no? Entonces, en alguna medida, Beto, sigue, o sea, se terminó el gradualismo político, pero sigue el gradualismo económico. Sin ninguna duda, y algunos consideran que se va a profundizar el gradualismo económico, mientras vamos a ver políticas de shock en materia política, precisamente esto que vos comentabas, bueno, hablábamos de Freiler, otros jueces, lo de Servino es un dato muy fuerte del presidente, no es el estilo que él tenía normalmente. Después de la lectura que se hace en la Casa Rosada sobre seguramente la movilización más deshilachada que ha tenido el sindicalismo peronista de 1983 a la fecha, frente a una administración no PJ. Claro. Me parece que no es un dato menor, pero igual el presidente lo toma como un desafío en función, recordemos, Servino es Lingeri, es decir, estaba ahí, si bien Willy tiene razón, muy buena relación con los sectores de salud, su jefe político es el secretario general de los trabajadores del agua, muy aliado a Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, que sí estuvo en el palco. Sí, no, hoy Lingeri ni apareció por el palco. Obviamente, y eso que ya sospechaba algo, porque en definitiva, recordemos, es una caja de 7.000 millones de pesos, pero hay 25.000 millones de pesos que el presidente se comprometió a devolver, herencia del kirchnerismo, con plata que está en la caja del Banco Nación. Todavía no se terminó esa devolución. Ese dinero, claro. Y parece que Servino se movía muy rápido en función de eso. Entonces, me parece que ahí vemos otra vertiente de la realpolitik. Un Macri muy metido en el día a día en tomar este tipo de decisiones. Vos fijate que cuando algunos dicen lo que se viene después de octubre, tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, Oscar Aguad, que ha reemplazado a Martínez en el Ministerio de Defensa, ya en primera instancia ha metido un cambio realmente muy radical, no solo por su origen y porque volaron a la mayoría de los radicales, pero sí viene Chichisola. ¿Se acuerdan que fue, junto con Adalberto Rodríguez Chiavarini, estuvo en la Cancillería, fue el presidente del Banco Ciudad durante la gestión de Fernando de la Rúa? Bueno, viene con realmente... Un buen administrador. Sí. Muy buen administrador. Yo lo recuerdo como un buen administrador. Muy buen administrador, fue vicecanciller. Viene a recortar estructuras. Algunos dicen que es una prueba piloto esto del Ministerio de Defensa porque hay nuevas autoridades y el presidente Macri ha autorizado un cambio de cúpulas. Se van a ir los jefes de las fuerzas, pero ha respaldado el jefe de Estado Mayor Conjunto, el teniente general Sosa, que está enfrentado a su vez con los 3 jefes de la fuerza y se van. Es decir, no es otro dato político menor. Vos fíjate el nivel de, yo te diría, de energía o hiperkinético. Por ejemplo, se habla que el presupuesto del ejército, como no se puede tocar sueldos, obviamente, es 3.100 millones de pesos. A partir del año que viene se va a 2.200. Es decir, es un ajuste importante, pero hay medidas de autoridad muy fuertes que se ven en diferentes ámbitos. Y el otro dato que yo le agregaría como para darle dimensión a lo que estamos hablando, el presidente va, lo adelantaba Willy el martes pasado, va con el objetivo, junto con la gobernadora María Eugenia Vidal, con mayor participación y teniendo en cuenta que los votos en blanco, que normalmente aumentan de la PASO a las elecciones generales, porque hay gente que se queda sin oferta electoral, van por un 40% en la provincia de Buenos Aires y van por un 40% a nivel nacional, y a ganarle a los gobernadores peronistas en distritos que todavía ellos se tienen fe, a Domingo Pepo en el Chaco, a Urtubey en Salta, a Mario Das Neves en Chubut. Es decir, parecería que el presidente efectivamente quiere negociar con el peronismo, con los gobernadores, pero desde un lugar de mucha fuerza. Exactamente. Después de hacer una elección mucho mejor que la de las PASO, algo así como que siempre se decía ahí, al gobierno le falta, no va a tener mayoría ni en el Senado ni en diputados, pero evidentemente va a tener una fortaleza de votos muy importante como para empezar a domesticar al peronismo
y al sindicalismo peronista. Y en esa agenda, perdón, Willy, este anuncio de un confederal el 25 de septiembre, del anuncio de un paro, ahí está la respuesta. Poner una fecha a un paro general, ¿le preocupa en algo al gobierno o es patear la pelota para adelante? La respuesta es esta. Más allá, a ver, la salida de Servino, el hombre que maneja el dinero de las obras sociales, es más una respuesta a ese confederal, como diciéndole a los que están temerosos, a los gordos de la CGT, a los que ni se acercaron al palco. A los que fueron tibiamente hoy o ni siquiera aparecieron. Diciendo, casi todos se dieron una vueltita. No querían subir al palco le traía malos recuerdos de la última oportunidad. Pero también es una forma de condicionar el confederal, como diciendo, muchachos, ojo, puede salir el paro igual. ¿Por qué? Porque Sergio Palazzo va a ir, que tiene sus representantes, la UOM está dividida, Pablo Moyano. Hay que ver quién tiene la última palabra en todo esto y que le interesa y mucho es Hugo Moyano, que se le viene la Superliga, que estará preocupado por la AFA, por Independiente, pero también está mirando este partido con mucha atención y sobre todo cuando hablamos de plata, porque lo peor que le podés hacer al sindicalismo peronista o a los gobernadores es tocarle el bolsillo. No, y bueno, y además Moyano está con alguna preocupación respecto del futuro de la empresa OCA. Eso es una relación que tiene que ver también con el correo, ahí hay un enfrentamiento importante. Incluso había un rumor, hablando de la relación con Moyano, de que habría más salidas en el área laboral. Dicen que en lugar de Servino va un hombre de confianza del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es decir, es un respaldo al jefe de la cartera laboral en esta movida de, yo diría, una línea dura contra el sindicalismo que se intenta mostrar como más combativo. Bueno, ¿cómo van a ser las cosas en el Congreso después de octubre? Y de aquí a octubre, hoy vamos a tener oportunidad de hablarlo con Mario Negri, que es una de las principales espadas, obviamente, del gobierno. Es el jefe de la bancada, ¿verdad? De Cambiemos. Es la síntesis ideal porque representa el radicalismo ganador. El presidente le dio lugar el domingo y tiene una excelente relación con Lilita Carrió, es decir, es una figura para tener en cuenta, ¿no? Hay pocos que pueden llevarse bien con todos esos, decís, al mismo tiempo. Exactamente. Lo tenemos exactamente. Estuve en Córdoba este fin de semana y la verdad que el antikirchnerismo que hay en Córdoba es una cosa impresionante, digamos. Sí, es impresionante. Realmente no se ve en otros lugares. Y bueno, y hay historias muy interesantes de lo que está pasando y lo que puede pasar eventualmente en la próxima elección. Ahora en octubre, los números que algunos empiezan a apostar, no digo que se llegue al 70 como el 2015, pero quizás como octubre de 2015, por lo menos arañando el 47-48%. Bueno, y tenemos obviamente también un lindo debate sobre cómo sigue la economía. Está Miguel Kigel, que del mundo del dinero y las finanzas se la sabe toda, obviamente. Sabe todo, así que le preguntaremos cómo sigue, si dólar quedó calmado. Y tenemos a otro ganador. Hoy estamos con todos los ganadores, como no puede ser de otra manera. Tenemos a otro ganador, que es el presidente de la Sociedad Rural, obviamente, Luis María Echeverre, súper macrista, naturalmente. Ahí se está riendo atrás de cámara, pero sin duda que ganó Entre Ríos. Ganaron en Entre Ríos. Él respaldó a Cambiemos. Es más, querían que fuera candidato. Sí. Bueno, ahora le preguntamos a él. Así que bueno, señora. Porque hay también rumores sobre él y algún ministerio de mano. Ministeriable, claro. Tenemos un ministeriable hoy aquí. Le vamos a preguntar en vivo, dentro de un ratito. Ahora tenemos una pausa. Estamos en Twitter, @eltimontv. Como todas las semanas pueden seguir el debate a través de esa red social. Bueno, muy bien, aquí estamos en el último bloque de El Timón, el bloque favorito para preguntarle a la señora Cecilia Bufflet. ¿Qué tenés para contarnos antes de irnos, Cecilia? Mira, tengo una noticia especialmente dedicada al público femenino, porque tenemos que celebrar a las mujeres, que parece que entra una mujer al directorio del Banco Central. Sí, claro, efectivamente, Marina. Marina del Polleto, una amiga de la casa, ha sido entrevistada varias veces acá en El Timón, una de las directoras de la consultora de Miguel, conjunto con Miguel Bain, una de las candidatas a ser directora del Banco Central. Va a haber una mujer en esa mesa donde ha sido muy difícil para las mujeres poner un pie. Mirá vos, no sabía que había una historia de género, pero obviamente le mandamos nuestras felicitaciones. Y también a Guillermo Nielsen. Y también a Guillermo Nielsen. A instancias de la oposición. Exactamente. Bueno, Beto,
¿Qué más? ¿Qué se dice del conurbano? ¿Hay arreglo entre Cristina y los intendentes o no pasa nada ahí? Bueno, lo que quedan son 2 intendentes, el de San Martín y el de Hurlingham, Zabaleta y Catopodis. Eso va a depender mucho más de la gente que de la estructura. Lo que se ve venir en el oficialismo es una elección más polarizada, es decir, que ellos consideran que va a subir Esteban Bullrich, también Cristina, eso en desmedro de Sergio Massa y de Florencio Randazzo. Insisto, con la participación y con el aumento del voto en blanco, veremos los números del viernes, pero el voto definitivo de la provincia de Buenos Aires, pero se tiene mucha fe y los cristinistas racionales no tienen muchas expectativas. Señora, nos vamos. Nos vamos. Nos encontramos como todas las semanas el martes de la semana que viene en Canal 26 a las 10 de la noche en El Timón, como todas las semanas. Los esperamos la semana que viene.